Bueno, pues entonces vamos a iniciar con la clase. Calor y cantidad de calor, los objetivos que se van a estar logrando en esta pues clase es definir el concepto de calor comprendiendo la pérdida y ganancia de energía. Se tiene que quedar claro qué es calor y por qué, ¿verdad? Se da esa transferencia entre un cuerpo y otro. Enumerar y describir las unidades más utilizadas para medir el calor. Según el Sistema Internacional de Unidades, vamos a apoyar, ¿verdad? Y mirar aquí en este documento que le estoy presentando, cuáles son esas unidades que se utilizan para la medición del calor. Explicar los procesos de conversiones de calorías, BTU, kilocalorías, a Joule, etcétera, utilizando las equivalencias dadas. Aquí pues ustedes van a hacer conversiones. Les voy a explicar dos ejercicios que ustedes posteriormente después van a estar haciendo otros ejercicios y esa sería la tarea que sería, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí la parte de un poco de los saberes, de cómo es que se da el calor y la cantidad de calor, ¿verdad? Según el tema que nos está indicando. Y pues dice aquí en la primera parte, que se los voy a ir subrayando, calor dice que es la energía térmica. El término térmico significa que viene de algo que tiene, que sea caliente. Siempre cuando ustedes escuchen térmico, se refiere a algo caliente, ¿verdad? Que está fluyendo el calor. Entonces, dice que es la energía térmica que ya sea pérdida o ganancia por los objetos. O sea que en física nosotros utilizamos un término que se llaman cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo puede ser cualquier objeto, no necesariamente estamos hablando de un cuerpo de un animal, de un ser vivo, no. Bueno, en física llamamos cuerpo, puede ser una caja, puede ser un bote, puede ser una silla, puede ser una mesa, ¿verdad? Cualquier objeto es un cuerpo. Entonces, cuando un cuerpo puede dar es lo que sea energía térmica o también puede recibir energía térmica. En otras palabras, puede dar calor y recibir calor. La idea de calor como una sustancia se debe descartar porque el calor no es en sí una sustancia, sino que es un proceso donde los átomos vibran constantemente según la cantidad de energía térmica, ¿verdad? Que esté recibiendo o la cantidad de energía térmica que vaya a dar. Entonces ocurre una vibración en los átomos de cualquier sustancia, pero no en sí, el calor se puede decir que es una sustancia, ¿ok? Eso queda descartado. Entonces, no se trata de algo que el objeto posea, sino de algo que el mismo cede o absorbe. Entonces, un cuerpo no en sí que se va a quedar con esa energía térmica almacenada que no la va a poder ni dar ni recibir. Al contrario, va a poder, ¿verdad? Ceder energía térmica, pero así como también puede acceder, él también, ese cuerpo puede absorber energía térmica. En 1798, que este es un dato muy importante que ustedes pues lo conozcan, el conde Rumford de Baviera realizó un experimento donde él realizó pues un trabajo mecánico. Cuando se habla mecánico, se está refiriendo al movimiento que puedan realizar, ¿verdad? Ya sea molecularmente o el cuerpo, los movimientos que puedan tener. Entonces, para producir, ¿verdad? Esa transferencia o absorción de calor. Entonces, él, ¿verdad? En su trabajo mecánico que hizo, era responsable de la generación de calor. Entonces, él miró que al hacer ese trabajo mecánico se estaba produciendo una generación de calor, o sea, una producción de energía térmica, ¿verdad? Y posteriormente, o sea, después que a honor a este, pues al apellido de este científico,
una unidad de medida del sistema internacional de las unidades de medida de calor y de trabajo, pues a honor a este científico, ¿verdad? Se llama Joule. Entonces, ¿quién es Sir James Prescott Joule? Él estableció la equivalencia de calor y trabajo. Entonces, él dijo, bueno, las unidades, el valor numérico que tiene entre valor del calor y del trabajo son estas y estas, ¿verdad? En base a los estudios que él realizó, entonces él ya dio lo que son algunas equivalencias. Es por eso que, ¿verdad? Dijo él que eran como dos formas de energía, tanto el calor por su lado y el trabajo. Entonces, a honor a él, si ustedes se fijan en el apellido, Joule, ¿verdad? Que en español significa, pues, Julius, Julius en español. Entonces, Joule, a honor a que él, pues, realizó esa equivalencia, se dejó que el calor y el trabajo, ¿verdad? La unidad de medida se llamara así, Joule. Entonces, aquí vamos a ver en este recuadro, aquí más abajito, cuáles son pues esas unidades de medida y cuál es el símbolo que se utiliza. Para medir el calor, las unidades más utilizadas son calorías, tenemos las calorías y que su abreviación, ¿verdad? O su símbolo que se utiliza es K, o sea, CA. Y tenemos los Joule, en los que les hablaba yo a honor a James Joule, que su símbolo es la J. Y tenemos lo que son las kilocalorías que su abreviación es la K y la cal. O sea, su símbolo, ¿verdad? Que se utiliza en las unidades, en el Sistema Internacional de Unidades. Y tenemos otras, ¿verdad? Que tal vez nos puedan ser muy conocidas por nosotros, que son las unidades térmicas británicas, que esos son llamados los BTU. Esto es muy importante que usted lo escriba. Esto de las calorías y su símbolo para que usted pues se vaya familiarizando y ya lo tenga ahí como en un apartado donde usted dirá después, bueno, y la C y la A, ¿qué era lo que significaba? ¿A qué representaba? ¿A qué unidad? Entonces usted ya va a saber qué es a las calorías. Bueno, y la J, ¿qué era cómo era que se llamaba esa unidad? Y usted va a ir, ¿verdad? Ya no va a estar revisando otra vez dónde fue que lo miró, sino que ya lo va a tener ahí en su cuaderno anotado. Eh, Vamos a aclarar o voy a aclarar ahorita un poco, explicar de lo que están aquí en la imagen. Si ustedes pueden ver, hay dos recipientes y pues están en contacto con una fuente térmica. En este caso es una llama, ¿verdad? De fuego. Y pues la masa que hay de esa sustancia es de 600 gramos y la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa esto? Que al estar en contacto, ¿verdad? Esa sustancia con una fuente térmica, en este caso le va a estar transfiriendo calor, entonces su temperatura final ya no va a ser igual a que la inicial porque hubo transferencia de calor a esa sustancia. Entonces ya la temperatura final, si ustedes se fijan, sube y ya pues sería 100 grados Celsius. Entonces es por eso que el agua, en la concentración que hay de agua, se puede aplicar pues, y se puede decir que una caloría es igual a 1 gramo por grado Celsius. Así se puede aplicar ese concepto. Y pues si nosotros estamos, ya sea una persona o cualquier objeto u otro ser vivo, está en contacto con una fuente térmica, recibimos nosotros, ¿verdad? Ese calor y también nosotros transferimos calor. Es más, podemos hacer una prueba ahorita. Eh, me imagino que ustedes están sentados, ¿verdad? Recibiendo la clase. Entonces, puede tocar una parte de la silla, del al lado, tóquela, vaya tocando la parte de la silla ahí de lado. Me imagino que la está tocando un poco como heladita, ¿verdad? O una temperatura ambiente, normal. Pero ahora le invito que coloque su mano, se aparte un poquito de la silla o se levante un poquito y colóquela justamente donde usted está sentado. Coloque la mano ahí. Entonces, ya al colocarla ahí, ¿verdad? Se hace en un lado, colocan la mano donde usted está sentado
¿Y cómo va a sentir usted la temperatura? ¿Caliente o helada? La temperatura, ¿verdad? Está caliente. Y si usted se toca la parte del cuerpo también que está en contacto con la silla, ¿la va a sentir a igual temperatura o no? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, nos quiere dar a entender esto? Que cuando dos objetos o dos cuerpos, al estar en contacto durante un tiempo determinado, ellos transfieren, ¿verdad? Energía, uno cede, el otro da, lo cual llegan a tener un equilibrio térmico. La silla alcanzó la temperatura del cuerpo y el cuerpo también alcanzó a tener la misma temperatura del cuerpo. Entonces, eso se le llama equilibrio térmico, ¿verdad? Tanto nosotros cedimos energía a la silla y la silla nos dio energía también, ¿verdad? Térmica y por lo tanto logramos tener un equilibrio térmico en ese contacto que hay. Y pues aquí hay unas equivalencias que esto es muy importante que usted la conozca y que pues son como las tablas de multiplicar. Tiene que sabérselas sí o sí que estas equivalencias para poder hacer las conversiones. Si usted se fija aquí en estas equivalencias tenemos que un BTU, ¿y qué significa BTU? Unidades térmicas británicas. Esto dice que si los convertimos a calorías, su equivalencia son 252 calorías. Y que un BTU también, si se convierten a kilocalorías, su equivalencia sería 0.252 kilocalorías. Y aquí tenemos abajo otra equivalencia que nos dice que un joule es igual a 0.24 calorías. Y nos dice más abajo también que un joule, su equivalencia, y si usted se fija aquí, está en notación exponencial o notación científica. Es 1 por 10 a la 7 ergios. Aquí esta unidad no la había conocido usted todavía porque no aparece. Los ergios son las unidades pues de medición del calor, las más pequeñas que hay. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está hablando de 10 millones de ergios. Entonces, un joule equivale a 10 millones de ergios, ¿verdad? Aquí está expresado en notación científica ese número. Y nos dice que una caloría también es equivalente a 4.2 joules. Entonces, si ustedes van fijándose y relacionando las unidades, ustedes pueden ver que los BTU pues son unidades de medida grandes, ¿verdad? A comparación de los joules y de las calorías. Y si ustedes se fijan, si comparamos a las calorías con los joules, ustedes se dan cuenta que una caloría es de mayor tamaño que estar hablando de un joule. Y si ustedes se fijan en esta última también, que dice que un BTU es igual a 778 libras por pie. Se pueden también estar utilizando estos otros tipos de medidas que ustedes se fijan. Ahí tenemos pues unidades derivadas donde tenemos libras que representan a la masa y pie que significa que representa la longitud. Eh, entonces, si se ponen a comparar entre estas unidades de medida, van a ver que unas son más grandes y otras son de menor tamaño, o sea, en la forma de medición. Para que tengan una idea, bueno, en física uno pues se trató y el año pasado de mirar esos aspectos de conversiones, donde los kilómetros, los metros y los centímetros. Esa la magnitud es la longitud y las unidades de medida son esas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea que un kilómetro es de mayor tamaño que hablar de un centímetro, ¿verdad? Y un centímetro es de mayor tamaño que hablar de un milímetro. Entonces, aquí cuando yo les digo que un BTU es más grande, ¿verdad? En la comparación de la medición, si hablamos con calorías, es más grande. Si hablamos con joule, es una unidad más grande de medición. Igual, pues, Sergio es una unidad muy pequeña de medición.
No sé si hasta el momento tienen alguna duda o pregunta con esto de las equivalencias y con las unidades de medición del calor. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces ahora eh, les voy a compartir lo que es toda la pantalla para que ustedes pues puedan observar y les voy a explicar estos ejemplos que le aparecen ahí a ustedes, donde eh, nos dice ahí en esos ejemplos cómo convertir algunas unidades utilizando pues operaciones básicas. Entonces, aquí los voy a poner los dos en comparación para que ustedes logren visualizar y vayan haciendo en su cuaderno también. Vamos a empezar aquí con lo que es insertando pues en el primer ejercicio que nos dice un horno. Entonces vamos a escribir el primer ejercicio para que ustedes tengan conocimiento y lo voy a ir haciendo aquí con ustedes y les voy explicando. Entonces nos dice que un horno aplica 450 kilocalorías de calor. Ahora viene la pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta ahí, nos dice, ¿cuál es el calor en BTU? ¿Cuál es el calor en BTU? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos están dando a nosotros, pues, cierta información y nos están pidiendo algo que hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso que dice ahí que tenemos que hacer? Bueno, extraer esos datos del problema que nos está dando. Y esos datos podemos sacar aquí cuando ya empiezo a leer el problema, dice 450 kilocalorías. Entonces, escribo aquí, ¿verdad? 450 kilocalorías, que es el primer dato que me da el problema. Ahora, él no me da tantos datos, sino que después me dice que cuál es el calor en BTU. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que encontrar la equivalencia que hay, ¿verdad? De esas kilocalorías, pasarlas a qué? A BTU, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer una conversión, donde voy a pasar kilocalorías, las voy a convertir a BTU. Entonces, una vez, ¿verdad? Que ya se tienen esos datos extraídos y ya sabemos o tenemos la idea de lo que vamos a hacer, pues vamos a buscar pues las equivalencias, ¿verdad? Que nos van a ayudar a resolver, porque en sí no vamos a tener una equivalencia que nos diga de un solo a cuánto equivale. Entonces, si ustedes se recuerdan que les dije que tenían que grabarse bien en cuánto equivale, entonces vamos a mirar en la tablita y vamos a decir, porque la unidad de medida más grande aquí son los BTU, entonces vamos a poner la equivalencia de un BTU. ¿A cuánto equivale un BTU? Vamos a ver. ¿Quién me participa? Si miramos aquí la tablita, ¿a cuánto nos dice aquí que un BTU equivale a kilocalorías? ¿Están observando? A 0.0
Ajá. ¿Quién me quiere participar ahí? Marbella, Caro, Marjorie, Alma. 0.200 262 kilocalorías. Aquí están, si ustedes miran la imagen aquí, ¿verdad? Eso está representando. Entonces, un BTU es igual entonces a 0.252 kilocalorías. Una vez que ya se tiene entonces lo que es la equivalencia, vamos a proceder a hacer el qué? El desarrollo. El desarrollo. Y aquí en el desarrollo vamos a plantearnos entonces las unidades que queremos convertir y las equivalencias que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir que 400 kilocalorías son las unidades que se quieren convertir, ¿verdad? O sea, el dato que nosotros queremos tener una equivalencia a BTU. Y pues ahora vamos a colocar esas equivalencias y vamos a decir, ¿verdad? La unidad que queremos que nos quede, ojo con eso, que es muy importante, la dejamos arriba. En este caso queremos que nos queden los BTU, ¿verdad? En las equivalencias. No vamos a escribir 0.252 kilocalorías arriba, sino que lo vamos a escribir aquí en la parte de arriba, porque ese es el dato que pues deseo que me quede, ¿verdad? Y voy a decir entonces que un BTU y la equivalencia de ese BTU la voy a escribir en la parte de abajo. Tienen que irlo, ¿verdad? En su cuaderno analizando y mirando cómo es que se van colocando, cómo es que lo voy haciendo, para que ustedes pues logren hacer los otros ejercicios que van a quedar de tarea solos, ¿verdad? Entonces, lo voy a dividir esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la equivalencia, entonces voy a decir que un BTU equivale a 0.52. Miren cómo yo lo voy ordenando y colocando para que me queden pues las unidades que me está pidiendo la pregunta. ¿Cuál es el calor en BTU? Entonces escribo aquí 0.252 kilocalorías. Y aquí si ustedes se fijan, ¿qué me quedó? Me quedó una multiplicación y una división. ¿Cierto, verdad? Entonces, ahora voy a proceder a efectuar con mi calculadora esta operación matemática que me quedó aquí. Entonces, si no tienen una calculadora ahí, lo pueden hacer con su celular, ¿verdad? Para que la puedan desarrollar. Y vamos a decir entonces, agarren su calculadora y vayan haciendo lo siguiente. Y decimos entonces que 450 kilocalorías las multiplico por 1, serían siempre 450 kilocalorías, ¿verdad? Ahora, si esas 450 kilocalorías lo divido con 0.252 kilocalorías, ¿qué resultado me va a dar al tener esa división? Me va a dar que tengo 1785.71. ¿Así le salió en la calculadora? Ahora, muy bien. eh, ¿Qué unidades me van a quedar? Entonces aquí, ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Para ver qué unidades eliminamos, porque la regla dice, ¿verdad? Que cuando dos unidades, pues, estén en diferentes jerarquías en este momento, si ustedes
fijan, una multiplica y la otra divide. Entonces, ¿qué nos da a entender la regla? Que cuando dos unidades que sean iguales y estén una dividiendo y la otra multiplicando, entonces nos dice que debemos eliminarla. Debemos eliminarla y ya vamos a ver entonces cuáles son esa unidad que me queda. Entonces elimino las kilocalorías y me quedan ¿cuál? ¿Cuál me quedó? Me quedó los BTU. BTU me quedaron. Miren, porque así están fijándose aquí, se eliminaron las kilocalorías, pero me quedaron los BTU. Entonces, al eliminarlas, tengo que, ¿verdad? Eliminarlas y me quedaron los BTU. Y si hay una pregunta, entonces, por lo tanto, tengo que dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta que me plantean? Dice, ¿cuál es el calor en BTU? Entonces voy a decir que el horno aplica 1785,71 BTU de calor. Entonces ahí tengo ya la respuesta. ¿Me? ¿Ok? Ya hice la conversión y encontré la equivalencia de pasar 450 kilocalorías, las convertí a BTU y aquí ya tengo la respuesta expresada. No sé si tienen alguna pregunta en este ejercicio. ¿Entendieron? Ahí cuando dice la palabra conversión significa que se va a encontrar la equivalencia. Entonces, al momento de colocar, hay que ser cuidadosos. Si ustedes se fijan aquí, 450 kilocalorías está representando lo que yo quiero convertir del problema. Si se fijan, aquí está, ¿ve? Este dato ya me lo da. Entonces, esto es lo que yo quiero convertir. Esto va aquí. Lo que uno quiere convertir, lo va a colocar a la parte inicial. O con eso. Luego, ¿cómo es que yo escribo una equivalencia aquí y la otra acá? Bueno, hay que ser cuidadoso. La unidad que yo quiero eliminar no son los BTU, ¿verdad? Porque usted me diga, profe, entonces, ¿por qué no colocó los BTU abajo y colocó 0,252 kilocalorías arriba? Porque yo no quiero eliminar los BTU. Yo necesito que esa sea la unidad que me quede a mí para lograr tener la equivalencia como me la pide. Entonces, si ustedes se fijan, pongo los BTU en este lado para que se cumpla la regla y que se puedan eliminar las kilocalorías y así pues me queden los BTU. Entonces, la equivalencia, si se fijan, que tiene la unidad de medida igual a la que el dato que yo quiero convertir, entonces lo escribo abajo y en este caso estaría dividiendo. Y por lo tanto, se aplica la regla que cuando dos unidades son iguales y una divide y la otra multiplica, entonces tengo que eliminarla. Y me va a quedar los BTU, que son las unidades que yo ando buscando. Entonces esos son los pasos que ustedes deben de seguir para que no se equivoquen al momento de colocar las equivalencias o los datos de las equivalencias. No sé si quedó claro ahí. Muy bien, entonces vamos al siguiente problema, ¿verdad? O al siguiente ejemplo, que dice cierto proceso
el otro ejemplo que vamos a hacer, cierto proceso requiere 510 joules de calor. Ahora dice, exprese esta energía, o escuchen bien, en calorías. Vamos a expresar, dice, y nos están diciendo en qué unidades debemos de convertirla. Entonces, en calorías, que serían, ¿verdad? Su símbolo cal, y en unidades térmicas británicas, que su símbolo sería BTU. Entonces, si se fijan, ya tenemos este otro problema planteado, que vamos a ir encontrando pues las soluciones para este otro problema. Entonces, ¿cuál es el primer paso que se sigue? Es extraer esos datos que necesitamos. Y en este caso, ¿cuáles serían los datos del problema? ¿Alguien que me participe? Del problema que está en azul. Dígame. Ajá, 510 joule. Ojo que siempre tienen que colocar la unidad de medida, porque si solo escriben 510, no me están expresando de qué, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y cuáles serían entonces a que nos pide que lo convirtamos? Vamos a pasar esos joule ¿a qué? Dice que expresa esta energía en calorías. Entonces vamos a pasar esos joule a calorías, ¿verdad? Esa sería la primera conversión. Ojo que aquí nos están dando al 2 por 1. Dos conversiones. Entonces, debemos aquí también especificar que una vez que ya tengamos ese resultado de las calorías, debemos de expresarlos en BTU, porque nos están pidiendo también que estos 500 joules sean también expresados en su equivalencia de unidades térmicas británicas. Entonces ya tengo aquí los datos y conceptualizando aquí, esquematizando lo que voy a hacer. Ya me formé una idea clara. Entonces voy ahora con las equivalencias. Entonces ahora busco cuáles son esas equivalencias. Y pues me voy a la tablita de arriba, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir a la tablita de arriba. eh, Prácticamente de la página anterior, donde nos indica ahí a cuánto equivale una caloría si la pasamos esa caloría a joule. Entonces, si se fijan, voy a mover aquí, vamos a buscar y dice aquí que una caloría, su equivalencia en joule es 4.2 joules. Miren, por eso les digo que es muy importante, ¿verdad? Saberse esas equivalencias o tenerlas ahí copiadas, ¿verdad? Para poder resolverla. Entonces, aquí tenemos que una caloría es igual a 4.2 joule. Ya tenemos la equivalencia. Ahora vamos a proceder a hacer el desarrollo. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Presten atención nuevamente cómo voy a ir colocando estas unidades para que eh, nos quede lo que deseamos o lo que nos está pidiendo el problema. Y pues vamos a colocar, en este caso va al inicio el dato o la unidad que yo quiero convertir. Y en estos casos son 510
Joule, ¿verdad? Que me dice el problema que es lo que yo tengo que convertir, ¿verdad? Y ahora voy a colocar esas, esos datos de las equivalencias, pero ojo, ¿cómo debo de colocarlo? Entonces aquí es donde les digo yo a ustedes que tienen que tener mucho cuidado cuáles son esas unidades que quieren eliminar y cuáles son esas unidades que ustedes quieren, ¿verdad? Dejar para que puedan hacer pues la conversión de la mejor forma. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál de los datos de esta equivalencia que hay aquí dice que una caloría es igual a 4.2 joules? Entonces, ¿a dónde escribo una caloría y a dónde escribo 4.2 joules? ¿Cuál es la que quiero eliminar? ¿Quiero eliminar los joules o quiero eliminar las calorías? Marbella. ¿Se quiere eliminar los joules o se quiere eliminar las calorías? Si se fijan, entonces los que quiero eliminar son los joules, porque si aquí en la parte de arriba están viendo ustedes que el dato que me dan, la unidad está en joules. Entonces voy a colocar los 4.2 joules aquí abajo porque es la que quiero eliminar. Y arriba voy a decir la equivalencia que es una caloría, ¿verdad? Y que esto va a ser igual a cuánto va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a multiplicar y dividir. Entonces decimos ahora que 510 joules por 1 nos da 510. Lo dividimos esto entre 4.2 y a cuánto nos da según en la calculadora. Bueno, les voy a abrir aquí el- la de calculadora para que ustedes miren cómo lo vamos haciendo, ¿verdad? Por si no tienen ahí la calculadora a mano ahorita, para que vayan verificando esos datos que se van dando del problema. Entonces nos dice que son 510 por 1, 510, ¿verdad? Entonces 510 lo voy a dividir entre los 4.2 y el resultado, si se fijan entonces, me dice que es 121.42, ¿verdad? ¿Qué unidades me quedan? Entonces, ¿cuál elimino ahí? ¿Cuál tengo que eliminar? Voy a eliminar los joules. Miren, entonces le pongo aquí la de tacha, ¿verdad? Tacho para eliminarlo. Y me quedan los calorías, que es la que ando buscando. Y ya tengo aquí la primera equivalencia, que dice que pasar de joule a caloría. Entonces ya tengo la primera equivalencia. Pero si se fijan, el problema no termina aquí. ¿Por qué? Porque me están diciendo que también quiere que exprese esos joules a BTU. Entonces voy a partir de esta misma información que tengo aquí, de la caloría, de la misma respuesta que ya me dio, para convertirla, ¿verdad?, a unidades térmicas británicas. Entonces voy a utilizar otra aquí en blanco para ir desarrollando la segunda parte de este problema. Y ustedes puedan conocer, prácticamente solo sería el desarrollo, ¿verdad? Entonces les voy a hacer el desarrollo aquí de esa conversión que tenemos que hacer.
para que ustedes tengan bien claro por qué se dio eso. Entonces ya tengo la respuesta y me dicen que es, voy a corregir aquí los datos, 121.42 calorías, que es el dato que agarro que me dio de respuesta. Y que esto lo voy a multiplicar por la equivalencia que tengo aquí, que ya encontré, ¿verdad? En este caso, la vamos a escribir aquí porque si se fijan no la teníamos escrita. Entonces vamos a decir a cuánto equivale un BTU, a calorías nada más. Entonces un BTU, si lo pasamos a calorías, su equivalencia sería, escuchen bien, a cuánto equivale un BTU, a 252 calorías. A eso equivale, ¿verdad? Aquí nos había faltado este dato de equivalencia. Entonces este es el que yo voy a utilizar aquí. Y voy a decir entonces, aquí arriba voy a poner BTU porque es la unidad que quiero que me quede. Y abajo voy a escribir la equivalencia, que son los 252 calorías que equivale a un BTU. ¿Y qué me quedó? La misma operación, ¿verdad? Que es multiplicar y dividir estos resultados que están aquí. O estos datos, tanto de la equivalencia y el resultado anterior. Y así lograr tener ya el resultado en BTU. Y aquí tenemos entonces, vamos a agarrar la calculadora y decimos 121.42 calorías, lo multiplicamos por 1, siguen siendo iguales. Ahora lo dividimos entre 252, esto va a ser igual a 0.48. Entonces aquí vamos a colocar 0.48. Pero ¿qué unidades me quedan? Ojo con eso, porque tenemos que conocer las unidades que me quedan. Voy a eliminar entonces en este caso las calorías, ¿verdad? Porque la regla dice que cuando una multiplique y una divide, dos unidades del mismo, entonces puedo eliminarlas, lo que son las calorías, la elimino, les pongo la pleca y me quedan que la unidad resultante son los BTU. Y aquí tengo pues la información ya hecha. Ahora, ¿qué me restaría? Poner la respuesta. Ahora vamos a poner la respuesta según lo que nos dijeron que expresáramos. Si se fijaron, este problema tenía dos conversiones, como les dije yo, 2 por 1, un problema y dos conversiones. Entonces, vamos a escribir la respuesta en base a lo que nos dice que querían expresado en calorías y en BTU. Entonces, vamos a decir que el proceso aplica 121.42, ¿verdad? Calorías, que esto en equivalencia, ¿verdad? En BTU sería 0.481, ¿verdad? O 48, si le agregamos el otro dato que estaba ahí, BTU. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Esta sería la respuesta, ¿ven? ¿Qué parte no le entiende bien a la forma de convertir?
Aquí pues, ajá, Joule, son los Joule. Estos son, salen de las unidades de equivalencia que tenemos arriba. Usted se fija aquí donde dice equivalencia de las diversas unidades de calor. Aquí se lo estoy mostrando, bien. No sé si lo puede ver. ¿Logró verlo? Entonces aquí, con esta equivalencia son las que usted va a trabajar. Por eso les dije al inicio, cuando les venía explicando que estas son las que ustedes van a estar utilizando y que tienen que sabérselas como las tablas de multiplicar prácticamente, porque si no se saben esa equivalencia, no van a poder realizar esto de aquí. Hoy sí me comprendió. Aquí ve, aquí me dice que una caloría es igual a 4,2 joules. Y esas son las equivalencias que yo utilizo aquí. Y luego me dice la otra que un BTU es igual a 252 calorías. Entonces la otra equivalencia que escribo aquí, que es la que voy a utilizar en el segundo desarrollo de la conversión. Bueno, si no hay más preguntas, esto ha sido todo de mi parte. Yo les voy a estar mandando ahorita pues al chat lo que es las imágenes y les voy a poner en un rectángulo azul lo que van a copiar y la tarea que van a realizar ustedes pues y que tiene un valor de 15 puntos como ya les había explicado algunos anteriormente donde dice aquí verifiquemos lo aprendido. Ustedes van a contestar correctamente estas preguntas que están aquí y van a realizar correctamente estos ejercicios. Si usted tiene alguna dificultad en realizar estos ejercicios de conversión, pues ahí por el chat les voy a estar ayudando y también yo grabé esta presentación para que ustedes estén repasando por medio del video como les fui explicando por si se les llegó a olvidar algo. ¿Todo bien entonces? Pasen una feliz noche y ahí estamos en contacto. Bye bye.